González Izquierdo, un placer tenerlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Un placer estar conversando con ustedes otra vez. Gracias por la invitación. Y ¿sabes qué? Te felicito por la introducción realmente buena que has hecho de la situación económica de la Argentina, Cristian. Te felicito porque has sabido resumir en pocos índices la verdadera situación que está viviendo nuestro país hermano, la Argentina, ¿no? Está en quiebra Argentina, Jorge, y finalmente, ¿qué de lo que he dicho que Javier Milei podría hacer, digamos, podría efectivamente realizarse y tener un impacto en el corto plazo para por lo menos sentir que la gente lo respalda y está dispuesto a continuar con el sacrificio? Esto es algo quizá parecido a lo que fue ese mensaje de Hurtado Miller en los años del fujimorismo. ¿Es algo parecido a la situación tan grave en la que se encuentra la Argentina, Jorge? Mira, Cristian, Argentina, antes de la elección en que ganó el señor Milei, vivía pues una situación de estanflación, estancamiento con una inflación cada vez más alta, generada por una serie de desequilibrios que tú los has enumerado bastante bien ahí en tu pizarra. Y yo le aconsejaría a los asesores del señor Milei que se fijen mucho en lo que se hizo en el Perú el año 1990. Porque si bien no son situaciones iguales, sí hay ciertas similitudes entre lo que pasaba en la economía peruana en el 90 con lo que está pasando en la economía argentina hoy en día. Fíjate que el sector privado argentino prácticamente dolarizó todos sus ahorros y han traído al presente una idea que ellos tenían siempre a lo largo del tiempo, que es, lo resumen así: verdes o ladrillos. Ya sabes cómo tienes que invertir, verdes o ladrillos. O sea, esa es la mentalidad que hoy día, hoy está teniendo el sector privado argentino. Pero mira, si tú miras la situación peruana, y yo creo que eso debe reflejarse en lo que piensa hacer el señor Milei a partir del 10 de diciembre, es que primero se tiene que estabilizar la economía y después iniciar las reformas estructurales que le cambien de raíz al funcionamiento de la economía. Ok. Porque si tú no estabilizas primero, no puedes hacer bien las reformas. Y para que la gente me entienda fácil, es como si llega una persona a emergencia de un hospital. ¿Qué hacen los doctores? Lo primero que te tratan es de estabilizar. Y una vez que te estabilizan, es decir, te mantienen vivo, te pasan a cuarto o a UCI y ya te comienzan a tratar. Correcto. Eso es algo que se hizo en el Perú en el 90. Se estabilizó primero la economía y después se comenzaron a hacer las reformas estructurales. Entonces, ¿qué es estabilizar la economía? Eso te iba a preguntar. Acabar rápidamente con la mega inflación que tienen, rápidamente, y comenzar a desmontar esos desequilibrios fuertes que están teniendo. Y la otra pregunta es, ¿y cómo acabo con la mega inflación que están teniendo? ¿Cómo? Sí. El tema ahí es que tienes que cortar la maquinita del Banco Central de Reserva. Pero para cortar la maquinita del Banco Central de Reserva, tienes tú que cortar el tremendo déficit fiscal de 10% del PBI que tú bien has mostrado ahí. Si tú no cortas ese 10% de déficit fiscal, te va a ser imposible cortar la maquinita. Y si no cortas la maquinita del Banco Central, te va a ser imposible eliminar la mega inflación en la Argentina. Eso es más o menos lo que se hizo al inicio en el caso peruano. Y obviamente, esperar precios, o sea, es lo que se llama, en el Perú se hizo pues lo que se llamó el shock. Ahora, mira, Cristian, pero para hacer un shock tienes que tener ciertas condiciones. Porque no, sin esas condiciones va a ser bien difícil hacer el shock. Por ejemplo, tienes que tener cierto apoyo en el Congreso. Tienes que construir ese apoyo en el Congreso. Okay. En segundo lugar, tienes que tener apoyo social en las calles. Cuando se hizo el shock, Cristian, no hubo una sola manifestación en el Perú. La gente no salió a las calles masivamente a protestar.
se quedó, ¿y sabes por qué? Creo yo, en mi posición, uno de los factores que te explica eso, no el único, pero uno de esos factores que estábamos hasta acá, la situación que vivíamos con mercado negro, no me alcanzaba el sueldo, los precios subían todos los días, hasta acá. Y lo que queríamos los peruanos era acabar con esa situación a la brevedad. Entonces, no sé si eso se configura hoy día en la situación argentina para hacer un shock pues que te acabe rápidamente con la mega inflación. Correcto. Podría ser. Ahora, Jorge, lo que dijiste es muy interesante, porque se habló tanto de cerrar el Banco Central de Reserva. A ver, Milei en un comunicado ha dicho que lo del Banco Central, por supuesto que va, pero claro, él se concentra, decía acá, por otro lado, ante los falsos rumores difundidos, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Y claro, seguramente lo va a hacer, pero lo primero que va a hacer es lo que tú acabas de decir, y para eso no necesita, entiendo, ningún tipo de autorización del Congreso de la República. Es decir, él toma el Banco Central de Reserva, pone a una persona de confianza y como como un mandato del Ejecutivo, él decide no imprimir más billetes y terminar con el tema de la maquinita. Entonces, eso podría hacerlo. ¿Qué más podría ser lo del déficit fiscal, que seguramente va a traer problemas, pero qué podría hacer para menguar esa inflación que definitivamente también va a surgir cuando deje el tema de la maquinita y cuando empiece a quitarle plata a muchos ciudadanos que seguramente no han votado por él, sino por el kirchnerismo, pero que empiezan también a sufrir los estragos de esta novedad, esta nueva situación en la Argentina? Mira, Cristian, en Argentina se ha dolarizado la inflación. ¿Sabes lo que hace la gente, Cristian, en Argentina? Mira primero qué le pasa al dólar, al precio del dólar, y de ahí ajustan sus precios en moneda nacional. Entonces, si tú vas a querer también parar en seco la mega inflación, vas a tener que parar en seco la devaluación, el aumento en el precio del dólar en la Argentina. Y Milei, ¿qué cosa dijo? Voy a dolarizar. Sí. Porque dolarizando la Argentina, tú casi rápidamente tienes la inflación del dólar, que es una inflación relativamente baja, mucho más baja que el 140 y tantos % que están teniendo ahora en la Argentina. Pero ya quedó claro, Cristian, que la dolarización de la Argentina no la va a poder hacer en el corto plazo. ¿Por qué? Porque entre otras condiciones exige que el Banco Central de Reserva tenga reservas líquidas, las suficientes reservas líquidas en dólares para rescatar la base monetaria que es inmensa en moneda nacional. Y no lo tiene. Y lo que se llama las LELIQ, que es un cuasi déficit del Banco Central. Entonces, como no tiene esas espaldas, digamos, de dólares, no vas a poder dolarizar al toque. Entonces, eso le va a tomar, dependiendo de cómo se mueva internacionalmente y el apoyo que le da el gobierno de los Estados Unidos, le puede tomar un año o quizás un poco más para dolarizar la economía. Entonces, en ese lapso va a tener que actuar con estas medidas que tú estás bien diciendo. Vas a tener que ponerle el candado a la maquinita, pero eso va a implicar primero reducir sustancialmente el déficit fiscal. Pero entonces, qué interesante lo que plantea Jorge, porque lo planteas, más allá de las decisiones correctas, ¿no? Y de alguna manera, la capacidad que tenga Milei de convencer a los argentinos de que este sacrificio vale la pena, solamente dentro de la Argentina no se va a poder lograr el éxito de estos cambios que plantea. Y me has hablado, me imagino que por el tema del dólar, el tema de los Estados Unidos. Y claro, quizá la gente no lo sabe, ¿no? Pero tenemos dos grandes entes económicos, que es el Banco Mundial vinculado a los Estados Unidos y por ahí el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha estado vinculado más a la Unión Europea. El mayor acreedor de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Acabo de mostrar este tuit que ha tenido y la segunda movida tras la reunión con Georgieva del Fondo Monetario Internacional es Javier Milei viajando a los Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden. ¿Qué tendría que obtener de estos dos entes, si se quiere, el Fondo Monetario, la Unión Europea y Estados Unidos, el Banco Mundial, para poderle darle aire a Javier Milei a que saque adelante sus reformas? Mira, otra condición
para que un shock treatment, un tratamiento de shock, tenga éxito, además de lo que hemos estado conversando acá, otra condición, ¿sabes cuál es, Cristian? ¿Sabe cuál es, amigos? Es que te tienes que conseguir un respaldo internacional fuerte. Un respaldo internacional fuerte para que des confianza de que tu programa de estabilización y de reformas estructurales que quieres hacer va a tener éxito, cosa que la inversión comienza a fluir otra vez a tu país. Entonces te tienes que conseguir un respaldo internacional muy fuerte, y entre ellos no solamente va a ser el respaldo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que depende mucho de lo que diga el Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino también un respaldo directo del gobierno de los Estados Unidos. Eso le ayudaría mucho al señor Milei para conseguir un respaldo internacional que le dé la imagen de que su programa de estabilización y sus reformas estructurales tienen viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Esa es una tercera condición para que este tratamiento de shock, primero, de estabilización, tenga éxito. Excelente. Jorge González Izquierdo, un placer como siempre, muchísimas gracias. Ya me lo imagino, a los pocos días de asumir el mando, Javier Milei, un poquito embarcándose con esa frase de Hurtado Miller, ¿no? Que finalmente, ¿no?, que Dios, y por ahí también que el Dios argentino, el segundo, Diego Armando, ¿no?, los ayuden a los argentinos en sacar esto adelante. Ojalá así sea. Gracias, Jorge. Gracias, Cristian. Muy amable. Un abrazo.